Tercera vez que grabo este fucking video. Vamos a ver. Sí se puede, sí se puede. Entonces tenemos, a ver, hablando de la digestión y absorción, sabemos que todas las enzimas digestivas son proteínas y que lo principal que se absorbe son hidratos de carbono, grasas y proteínas, y que la mucosa no absorbe en su forma natural, tenemos que hacerlas más chiquitas para que se pueda absorber. Entonces tenemos dos procesos, la condensación y la hidrólisis. La condensación es el proceso de quitar, o sea, de como desecho, producir una molécula de agua. ¿Por qué? Porque prácticamente la condensación, esto es un monosacárido, ¿vale? Entonces la condensación tenemos, digamos que quitamos un hidrógeno y un hidroxilo, o sea que estos dos forman una molécula de agua. Entonces en pocas palabras podemos decir que al condensarse, o sea al unirse, se va una molécula de agua. Y la hidrólisis vuelta, la enzima, te devuelve esta molécula y corta el enlace. ¿Ok? La unión de monosacáridos forma un polisacárido. Entonces vamos rápido con los procesos. Tenemos las tres biomoléculas, ¿no? Hidratos de carbono, grasas y proteínas. Los hidratos de carbono, todos el mismo proceso de hidrólisis, todo es lo mismo. La única diferencia es que aquí se agrega una molécula de agua, aquí tres y aquí una. ¿Vale? De ahí, ¿qué dice aquí? Lo mismo que dijimos antes. Las grasas, la unión de tres moléculas de ácidos grasos y un glicerol. Aquí está, un glicerol y tres ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, para hidrolizar, ¿cuál necesitas? Pues tres ácidos grasos. ¿Por qué? Porque son tres moléculas de agua, tres ácidos grasos, es lógica. Y la proteína es aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. O sea, cuando vimos el proceso del ribosoma y que salía acá arriba así, eso mismo, eso. Y se usa pues para cortar una molécula de agua, pero vamos a verlo más en detalle. Esto me está molestando, wait, ya. Entonces, digamos, los hidratos de carbono. Hidratos de carbono sabemos que tenemos los más comunes, la sacarosa, lactosa y almidones. Almidón es el más abundante. Y también tenemos la celulosa. Para la celulosa, a pesar de que es abundante, no es digerible por el cuerpo humano porque no tenemos enzimas para digerirlas, por lo tanto no se considera como un alimento humano. La sacarosa viene de la caña de azúcar, la lactosa de la leche y los almidones de origen de vegetal. El sacarosa y la lactosa son disacáridos, di de dos sacárido unidad principal del hidrato de carbono. El almidón es un polisacárido. Y tenemos otros como la amilasa, el glucógeno, alcohol, ácido láctico, dextrinas, ácido pirúvico y pectinas. Y tenemos el proceso que digamos de cómo se va rompiendo o degradando en lo suficientemente pequeños a través del tubo digestivo. Y tenemos primero, el primer proceso empieza por la boca y el estómago, donde se da el 5% de todo este proceso gracias a la tialina alfa-amilasa, lo cual disuelve almidones, no la sacarosa y la lactosa, porque ellas van a tener sus propias enzimas en el estómago. Por lo tanto, en la boca solo se da la tialina amilasa gracias a los almidones. Eso se secreta por la parótida. Otra cosa que hay que tener en cuenta, vale, entonces se digiere por hidrólisis a maltosa. La maltosa son polímeros de glucosa. Y para entender esto que está aquí, cabe recalcar que cuando digamos nosotros comemos, aquí está el estómago, ¿no? Crea anillos de comida concéntricos. Esta es la primera capa, tú comes más, se llena aquí otra capa, comes más, otra capa, otra capa. Y aquí en el centro está lo último que comiste. No está aquí topando con las microvellosidades y el ácido gástrico. Por lo tanto, entendiendo eso, aquí se entiende que dice que la digestión sigue en el fundus y cuerpo gástrico hasta una hora después de, de mezclarse con el ácido. O sea, que cuando llega al estómago, la tialina va a seguir trabajando durante una hora hasta que venga a estas partes de aquí del estómago y se mezcle con el ácido gástrico. Y una vez que se mezcle con el ácido gástrico, el pH, de ser alcalino como es ácido, va a bajar a 4.0 y se va a desactivar la tialina. ¿Por qué? Porque, pues es ley, se desactiva. Esta trabaja con un ácido, trabaja con un pH alcalino, casi más o menos por 7. Entonces por eso dice aquí que ya una vez que se mezcla, casi después de una hora de estar trabajando ahí, se inactiva. Y después de este proceso ya prácticamente tenemos del 30 al 40% de hidratos de carbono hidrolizados antes de que se mezcle totalmente con el jugo gástrico y sobre todo se convierta en maltosa. Luego tenemos el segundo proceso en el intestino delgado gracias a la amilasa, no salival. La de acá hay que recalcar que era salival. La de aquí se da gracias a la amilasa pancreática, la cual se encarga del 50-80% de este proceso. ¿Es similar a la salival? Sí, pero es mucho más potente. Y esa es la diferencia, es mucho más potente. La velocidad de esta es de 15 a 30 minutos después del vaciamiento gástrico. Pero acá hace referencia a esto. No es que aquí está el estómago
y aquí está el duodeno. Y una vez que llega acá la comida y llega aquí la milasa, no es que después de 15-30 minutos va a venir la milasa, sino que esos 15-30 minutos llega la milasa y 15-30 minutos está trabajando por intentar disolver esos ácidos, por esos hidratos de carbono, ¿ok? Todos los hidratos prácticamente se comienzan a digerir a maltosa y polímeros de glucosa, y después de que se vaya del duodeno y yeyuno, no, perdón, antes de irse del duodeno y yeyuno proximal, ya prácticamente son polímeros. ¿Ok? El tercer proceso se da en los enterocitos de las microvellosidades. Ya sabemos que son los enterocitos, ya sabemos que son las microvellosidades, y sabemos que estos tienen las bordes de cepillo. Y este borde de cepillo tiene diferentes enzimas: la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-adrexinasa. Como te dije, acá arriba, la saliva, la alfa-amilasa salival se encarga de los almidones. Y estas dos, acá están sus respectivas enzimas. ¿Ok? La lactasa rompe y da de resultado la galactosa y glucosa. La sacarosa da de resultado fructosa y glucosa. La maltasa da de resultado glucosa más glucosa. Y la alfa-adrexinasa rompe los otros polímeros a glucosa. Entonces, por un poco lógica, ¿qué es lo que más se repite? Glucosa. Entonces, en este proceso, casi la mayoría de productos finales son primero monosacáridos hidrosolubles que van a la sangre porta, pero el 80% de ellos son glucosa. Cerca del 10% galactosa y otro 10% fructosa. O sea que el 80% es glucosa y es lo que nos importa. Vamos con la absorción de hidratos de carbono, pero puedes ver que este es el punto 11. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo ahorita? Porque se me da la gana. Pero es para todo, para tener una relación entre todo. De ahí, en el libro, pues estaba más después. La absorción de hidratos de carbono, la glucosa y galactosa, se da por transporte activo secundario. O sea, que se cola de la bomba, del gradiente que crea la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Eso de cotransporte y contratransporte, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la luz intestinal y aquí tenemos la célula. Entonces, cuando entra sodio, ¿ok? También va a entrar glucosa y galactosa, pero entra por un transportador, por una proteína transportadora, que en este caso ¿cómo se llama? Pues, S-GLUT1, ¿ya? Que está aquí. Entra sodio y entra glucosa. ¿Y cómo sale? Se va a la sangre gracias a la GLUT2. Por difusión facilitada. Cabe recalcar que no es lo mismo que el transporte activo secundario. Y la fructosa también es por difusión facilitada. No depende del sodio. Entra por GLUT5 y sale por la misma GLUT2. Tiene una velocidad de transporte mitad que la glucosa, o sea que va más lentito. Pero mucha parte de la glucosa ya está convertida en mucha parte de la fructosa ya está convertida en glucosa antes de ir a la sangre. ¿Ok? Vamos con las proteínas. La digestión final de las proteínas se da dentro del citosol del enterocito. Esto ya la vamos a ver más detallado, que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos por esta parte. Ya sabemos que es una proteína. Entonces la primera parte se da en el estómago, la digestión, la fase gástrica. Esto gracias a la pepsina. La pepsina se encarga del 20% de la digestión de proteínas. Entonces nos digiere solo del 10 al 20%, convirtiendo en proteasas, peptonas y polipéptidos. La pepsina es muy importante porque es la única enzima capaz de digerir el colágeno. El colágeno es importantísimo romperlo para que puedan las enzimas actuar sobre la digestión de estas proteínas. El colágeno es una proteína del tejido conjuntivo de la carne, y si esto no se disuelve, pues no se puede, no, el resto de enzimas no puede penetrar la carne para romperla. La pepsina actúa, a diferencia de la amilasa salival, en un pH ácido de 2 a 3 de 3 de pH, y si el pH aumenta y se vuelve más alcalino a 5, se inactiva. Y este ambiente ácido se mantiene gracias a las células parentales y el ácido clorhídrico. O sea, es casi lo contrario a la amilasa alfa-amilasa tialina salival. Luego el siguiente paso se da en el intestino delgado, que se llama fase pancreática. Fase pancreática, ¿por qué? Porque se dan las enzimas pancreáticas que ya vimos antes en el anterior capítulo en secreción pancreática. Esto se encarga del 80% del rompimiento de proteínas, ¿vale? Tenemos la tripsina. Como ya habíamos visto, estas enzimas se dan de manera inactiva, ¿ok? Están inactivas. Entonces tenemos la tripsina, quimotripsina,
que separa proteínas de polipéptidos pequeños, la carboxipolipeptidasa, que ataca el extremo carboxilo de polipéptidos pequeños y los convierte en aminoácidos. Esta es una diferencia muy principal. ¿Por qué? Porque la tripsina y la quimotripsina solo los separa en polipéptidos pequeños, mientras que la carboxipolipeptidasa los rompe en aminoácidos individuales, ya los hizo aminoácidos. Luego tenemos la proelastasa. Esta asa se encarga de una enzima, ¿vale? O es una enzima que va a romper algo, hidrolizar en este momento. Elastasa, ¿de dónde viene? De elastina. ¿Y qué es la elastina? Es lo que mantiene la estructura de la carne. Entonces, ¿qué va a romper? La elastina. En este periodo, la mayoría de proteínas ya acaban siendo dipéptidos o tripéptidos, y un pequeño porcentaje se vuelve aminoácidos libres gracias a la carboxipolipeptidasa. El último proceso sería en el enterocito, ¿ok? En el enterocito ya dijimos que tiene borde de cepillo, y está en el duodeno y yeyuno, al igual que pues aquí también. Y aquí encontramos la aminopolipeptidasa y la dipeptidasa, las cuales son peptidasas. Y esto lo que nos va a ayudar estas dos aquí es a degradar los grandes polipéptidos que aún faltan. ¿A qué va a ser? Pues que estamos convirtiendo todo este rato a estos dos, a dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, los cuales van a entrar al enterocito y el 99% de lo que se absorbe son aminoácidos. ¿Ok? Y es muy raro de que se absorba proteínas enteras, porque si se absorben proteínas enteras habría una reacción alérgica. Y bueno, y aquí acaba la digestión de proteínas. Y esos aquí usan pues el cotransporte de sodio. Entonces, absorción de proteínas. Absorción, ¿dónde está absorción? Aquí está. Ya dijimos que se absorben como dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos, ya no hace falta repetirlo. Y la mayoría es por cotransporte con el sodio, que ya también más adelante vamos a ver algo similar con esto. Tenemos mucha variedad de transportadores, al menos 10 tipos de proteínas transportadoras de proteínas por la diversidad química de los aminoácidos, y muy pocos aminoácidos pasan por difusión facilitada, o sea que la mayoría va por cotransporte. Parecido, eso ya leyeron ahí. Entonces vamos luego con las grasas. Las grasas, gracias a las glándulas linguales, se secreta la lipasa lingual, que más la lipasa gástrica hacen solo el rompimiento de 10% de grasas. Por eso es bien poquito, y casi la otra parte es la lipasa pancreática. Entonces la lipasa gástrica es la lipasa que únicamente rompe la capa del glóbulo de grasa, que es hidrosoluble, perdón. La grasa se nos viene así como glóbulos y tiene un centro lipo y un centro hidro. Y solo lo rompe pues la hidrosoluble así. ¿Ok? Entonces, primer paso tenemos la emulsificación por peristaltismo. Como habíamos visto en el estómago, se da el peristaltismo, y el peristaltismo al chocar con el esfínter pilórico remueve, choca, mezcla. Entonces, y en ese momento también se rompen las grasas. Las grasas no son solubles, ¿ok? Tienen que reducirse para que puedan actuar las enzimas. Y aquí entra la bilis, ¿ok? Primero tenemos una agitación, ¿ok? Que reduce los glóbulos de grasa, pero la bilis, que se da en el duodeno, ¿ok? Digamos, se pega a la grasa, la rompe y no permite que se vuelva a unir. ¿Cómo? Porque tiene sales biliares y fosfolípidos de lecitina. Los fosfolípidos de lecitina funcionan como detergente porque tienen una parte hidrófoba que es, una parte hidrófoba liposoluble que se une a la grasa, y una parte hidrofílica que une agua y reduce la tensión superficial. O sea, aquí tenemos el glóbulo, a ver, que se vaya eso, tenemos el glóbulo aquí, y primero la parte hidrofóbica o liposoluble, que es lo mismo, se une aquí a la grasa, ¿vale? Y la otra parte del fosfolípido trae agua, y eso hace poner aquí un H2O y hace que no se peguen entre ellas y no se vuelvan a unir y poderlas hacerlas más pequeñas. Por eso dice que reduce la tensión superficial. La grasa se fragmentan en partículas más pequeñas o pequeñas hasta de 1 micrómetro, aumentando la superficie de exposición a 1000 veces para que pueda actuar la lipasa, para que puedan actuar las enzimas. ¿Qué lipasa? La lipasa pancreática. Entonces, segundo paso tenemos la hidrólisis por enzimas pancreáticas. Aquí tenemos lipasa pancreática como la principal, que es la más importante y más potente que las otras dos, que digiere toda la grasa en 1 minuto, lo cual es potentísimo, lo cual rompe los triglicéridos emulsificados, ácidos grasos libres y 2 monoglicéridos. Y rompe el enlace 1 y 3. O sea que aquí tenemos un super mega glicerol, aquí tenemos los ácidos grasos. ¿Y cuál va a romper? Este
y este. Ok. Luego tenemos la hidrolasa de ésteres de colesterol, que hidroliza el colesterol esterificado, y los fosfolípidos A2, que hidroliza los fosfolípidos. Un poquito de lógica, ¿no? Todo tiene su función y nombre por algo. Luego tenemos las micelas. Las micelas se da gracias a las sales biliares, y esto es para poder transportar. Agarran la grasa y lo transportan a las vellosidades de los enterocitos, ¿ok? Entonces la digestión de las grasas es reversible, y cuando este producto final se acumula, el proceso se detiene, activan las las micelas, que hace que atrape la grasa, ¿ok? Y funcionan como transportador. Bueno, esto de aquí es que las sales biliares se reciclan, que está en otro capítulo que decía que una vez que llega al final del tubo, vuelve. Sin micelas, el colesterol apenas absorbería, porque funcionan como transbordador, encierra las grasas y monoglicéridos en su centro, y al ser solubles, la micela lleva hasta el borde del cepillo de los enterocitos. La micela, cabe recalcar que la micela no entra a la célula, simplemente libera las grasas. Y entonces ahí depende. En pocas palabras, va al REL, va nuevos triglicéridos y luego se va al sistema linfático, pero acá está más desarrollado, ¿ok? Ya vamos a ir ahí. Otra cosa, los glóbulos. Oh my god. Los glóbulos son de 3 a 6 nanómetros, formado por 20 a 40 sales biliares. Y tiene un núcleo esterol liposoluble y globos polares hacia afuera hidrosoluble. Ok. Luego vamos por la absorción. La absorción de las grasas. Primero, si las grasas no se absorben, las heces serán grasosas, lo cual es una enfermedad que ya veremos en el capítulo 67. ¿Ok? Basado en esto, la absorción depende de la solubilidad lipídica y el sistema linfático. Se usan micelas. Con micelas se absorbe el 97% y sin micelas del 40 al 50%. Esto se da dentro del enterocito. Y, a ver, aquí tenemos dos. Si la cadena es larga, más de 12 carbonos, lo que va a pasar es que entre el enterocito se va al retículo endoplasmático liso, donde se va a formar un ácido graso más un monoglicérido, formar un triglicérido, lo cual este triglicérido se va a empaquetar y se va a hacer un kilomicrón. Y este kilomicrón sale a la base de la célula y se irá al conducto linfático torácico, no a la sangre portal. Porque esta de acá, la cadena corta, menos de 6 carbonos, ok, como la mantequilla, sí se va al sistema portal, porque ya pues son más hidrosolubles y pasan directamente a la sangre porta, ok, es directamente absorbida. Ya, luego vamos a esta parte de acá, ¿dónde está? Ya, aquí. El proceso en nuestro cuerpo al día, al día tenemos, digamos, el cuerpo procesa de 8 o 9 litros de agua. Ingerimos de 1.5 litros y gracias a la secreción gástrica, a la secreción, a la secreción gástrica se vuelve 7 litros. En pocas palabras, ingerimos 1.5 litros, tenemos 8 o 9 litros en el intestino delgado gracias a 7 litros de la secreción, pasan 1.5 al grueso y se defeca a 0,1 litros, o sea, 100. Ok, 100 mililitros. Bueno, anyways. 5, 5, 5, 6, 6, 6. Acá. La mayoría se absorbe del intestino delgado, ok. Aquí ya está, 1.5 litros atraviesa la válvula ileocecal y 0.1 litros salen a las heces. El estómago tiene una absorción escasa. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, tiene falta de membrana vellosa, no tiene vellosidades. Y dos, tiene uniones muy estrechas y tiene una membrana bilipídica. ¿Ok? Entonces las células adheridas están muy fuertemente adheridas entre sí y solo sustancias muy liposolubles cruzan, como el alcohol o fármacos como la aspirina o la acetilsalicílico. Ok, entonces volvamos al intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 niveles de plegamiento para una mayor absorción, alcanzando una superficie de absorción de 250 metros cuadrados, que es brutal.
Y al unir, ¿dónde está? Ya, al unir estos tres procesos aquí, aumenta la absorción casi a 1000 veces, lo cual es una locura. ¿Y cuáles son estos tres niveles? Primero, las válvulas convinentes, los cuales son o también llamados pliegues de Kirchner, que se pueden ver a simple vista. Ok, son pliegues circulares que sobresalen hasta 8 milímetros hacia la luz, o sea, está ahí, y aquí 8 milímetros hacia la luz del intestino. ¿Ok? Están muy desarrollados en duodeno y ayuno y en la mucosa y submucosa. Aquí está. Ah, mira, aquí está pues el dibujito aquí. Y cada una, mire así. Pero eso es de acá. Este de aquí es los circulares. Y aumenta la superficie de 3 veces. Luego tenemos las vellosidades. Las vellosidades son millones de producciones de un milímetro, que es este de aquí. ¿Ok? De longitud que recubre la mucosa, su densidad disminuye en partes distales y aumenta 10 veces la superficie. Las microvellosidades están optimizadas para el transporte rápido y tiene tres cosas que le identifican: el sistema vascular, porque líquidos y materiales disueltos para que se vayan al sistema porta. Tiene vesículas pinocíticas, que son invaginaciones en la membrana del enterocito que atrapan, absorben la cantidad de pequeños líquidos por pinocitosis. Y los quilíferos centrales, que son conductos del linfático que absorbe las grasas. Luego tenemos las microvellosidades, que las microvellosidades es el borde de cepillo, o sea, que está aquí. Así. ¿Ok? Y son 1000 proyecciones por célula. Y aquí tienes las, pues, las dimensiones, ok, tiene como que de largo 1 micrómetro y 0,1 micrómetro de diámetro. Y aumentan la superficie unas 20 veces. Y estas también pues tienen presencia de filamentos de actina. Y si lo conectas con biología, estos filamentos de actina son parte de los microfilamentos que activan la miosina 1 y no la 2 en el músculo. ¿Ok? Estos van desde el cuerpo celular hasta cada microvellosidad. Se, se contraen rítmicamente y tienen un movimiento constante que asegura la exposición al líquido. O sea que se mueven así, 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 para que no solo le pegue a una cara del alimento, para poder mover el alimento y que pues haya más exposición. ¿Ok? Y una mayor absorción. Estamos en el 7, vámonos al 8. En el día, nosotros absorbemos de hidratos de carbono cientos de gramos, pero tenemos una capacidad de varios kilogramos. De grasas, tenemos una absorción de 100 de grasas, pero tenemos la capacidad de 500 gramos. De proteínas o aminoácidos podemos absorber de 50 a 100 gramos, pero tenemos la capacidad de absorber de 50 a 700 gramos. El agua, tenemos la capacidad, podemos absorber de 7 a 8 litros, pero tenemos la capacidad de 20 litros, ¿ok? Lo cual es una cosa loquísima. Se absorbe de forma pasiva y por osmosis, ¿no? Se puede dar y se puede dar osmosis inversa, que es cuando el agua sale de la célula vuelta a la luz del intestino y te da diarrea, ¿ok? Cabe recalcar esta parte de aquí, que una cosa es lo que absorbes al día y otra es la capacidad que tiene realmente tu cuerpo. El sodio que ingerimos nosotros es de 5 a 8 gramos. Un hipertenso no puede más de 2 gramos. Y nuestro cuerpo secreta de 20 a 30 en jugos digestivos. Entonces no puede perder todo esto. Entonces lo reabsorbe. Y reabsorbe de 25 a 35 gramos al día. ¿Ok? Una séptima parte del sodio corporal. Dios mío. Tenemos una bomba sodio ATPasa que mantiene la concentración citoplasmática. O sea que dentro del intestino, como era el dibujito, como era el dibujito, como era el dibujito. Aquí tenemos aquí está la luz del intestino. Aquí están las células. ¿Ok? Entonces aquí hay Estoy pensando, chicos, estoy pensando. Citoplasmático. ¿Y hacia dónde salía? Sí.
es agudo. Entonces tenemos aquí las de estas, ¿no? Aquí tenemos la bomba y lo cual hace pues que salgan 3 de sodio y entren. Ay, Dios mío. Ya. Y que entre potasio, lo cual mantiene una concentración citoplasmática, o sea que dentro de esta parte de aquí, de 50 miliequivalentes por litro. Y afuera, cuando llega el quimo, es un proceso, a ver, ¿cómo explicarlo? Una vez que llega el quimo, ¿ok? Al ser hiperosmótico, va a sacar el agua de la luz, la agua de la célula, para volverlo isosmótico al mismo nivel del plasma. Y el plasma en sodio tiene 142 miliequivalentes por litro. Entonces el quimo tiene esto. Y adentro dijimos que había 50 miliequivalentes. Y al haber 50, ¿ok? Esto va a venir hacia adentro. Va a volver hacia adentro porque hay una diferencia de concentración del sodio. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el sodio? Cuando entra, jala agua, absorbe agua. Y el sodio, al ser positivo, también jala cloro. ¿Ok? Y el cloro es negativo. Eso es lo que pasa. Aquí está que el sodio atrae cloro y agua. Aquí está lo que se vuelve isosmótico y que tiene 142 y facilita porque adentro hay 50. El sodio entra del quimo hacia la célula y entra por 3, a ver que se vaya esa línea, y entra por 3, como decirlo, caminos. Entra por cotransporte con la glucosa, ¿ok? O sea que cuando entra glucosa por el SGLUT1 también entra sodio. Entra por un cotransporte de aminoácidos, o sea, entra el sodio y también mete aminoácidos. Y por un cotransporte de hidrógeno. O sea, entra sodio y va a salir hidrógeno. ¿Ok? Esas son las 3 como que vías que entre el sodio. Crea un ambiente hipertónico dentro de la célula, trayendo pues agua por osmosis, lo que le acabo de explicar. Y el agua entra por uniones estrechas apicales de la célula. Apicales, a ver, ¿cómo decirlo? Aquí está la célula, bro. Y esto es lo lateral, por así decirlo. Entonces, le decimos aquí como que está vasolateral y esto es apical. Entonces, digamos, aquí tenemos una célula, otra super mega célula, y el agua puede entrar por 2 formas. O así, a través de la célula, ¿ok? Que se le llama por la célula transcelular. No, esto es paracelular. Paracelular, ¿vale? Paracelular, al lado de la célula, por las uniones estrechas, ¿ok? O transcelular, o sea que se entra por la célula misma, ¿ok? Atraviesa, a través. Y aquí está, si se acuerdan de los primeros capítulos, las acuaporinas, ¿ok? Pero el más común, pues, es el paracelular, es la ruta principal. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Ahora vamos a ver el transporte de iones, que tenemos el cloro, el bicarbonato, el potasio, el calcio, el hierro y estos acá. Ya mismo acabamos, ya. Ya, vamos ahí, ya. Luego, el cloro. ¿Cómo me di si lo hizo en 22 minutos? No puedo más. el cloro entra, digamos, en el intestino proximal, entra, digamos, por difusión pasiva, y en el ilio y en el colon
se da por un intercambio de cloro bicarbonato, que ya más acá está más claro, ¿no? Entonces, a ver, aquí está el cloro. Intestino proximal se da por difusión pasiva. Ya, sí. So good. Entonces en esta parte cambia a un transporte activo secundario, donde el cloro entra y sale bicarbonato. El cloro entra contra gradiente y el bicarbonato a favor del gradiente, ¿no? Y depende de la energía que pues saca de la bomba, porque pues es transporte secundario. El potasio, el potasio se absorbe en el yeyuno y el ilion, o sea, en la parte última del intestino delgado, y se secreta en el colon. Ok, que es la siguiente parte. Y también esto también es estimulado por aldosterona. Uy, la aldosterona. Nos olvidamos de decir algo súper mega importante de la aldosterona. La aldosterona, cuando hay un desequilibrio, digo, perdón, una deshidratación, digamos por una 3 horas de deshidratación, la aldosterona va a reabsorber sodio, cloro y agua para que pues no deseches eso, no vayas en las heces, estimulando la bomba ATPasa de sodio y potasio. Esto es muy importante en el intestino, pero más importante todavía en el riñón. Y aquí, ¿por qué dice que estimulado por la aldosterona? Porque cuando estimulas la bomba entra sodio, pero ¿qué hace? Saca potasio. Entonces, por eso es estimulado por la aldosterona. El bicarbonato tiene un proceso medio curioso, digamos, y se da una absorción activa de iones de bicarbonato en el duodeno y en el yeyuno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el sodio entra, sale hidrógeno, y gracias a la anhidrasa carbónica, secreción pancreática y bilis y anhidrasa carbónica, vayamos haciendo el cuadrito, vamos ahí. Entra sodio, sale hidrógeno, y gracias a la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carbónico. Este de aquí se disocia en CO2 y en agua. En agua se va al quimo, como dice acá. ¿Ok? Y el CO2 se puede ir a la sangre. El CO2, al combinarse con el agua del metabolismo, ¿ok? Se convierte en ácido carbónico. Y este se va a disociar en hidrógeno y en bicarbonato. Y de aquí sucede esto, ¿no? Que se vuelve a secretar o se irá a la sangre por canales especializados. A ver, el calcio se da una absorción activa en el duodeno, es estimulado por la vitamina D, es 50 veces menos que el sodio. Los monovalentes de sodio y potasio se absorben en grandes cantidades y los bivalentes se absorben con dificultad, como el calcio o el hierro. La vitamina D es estimulada por la paratormona, que es activada por la hormona paratidia. El hierro, en el intestino delgado se da una absorción activa, o sea, es regulada por las necesidades de la célula. Se une a la apotransferina, que es proteína, es una proteína sin pasajeros, y transporta, y cuando está transportándose, se dice como transferrina, o sea, pasajeros. Su destino son los eritrocitos, que atrapa hierro y pasa por la hemoglobina. El cuerpo solo puede absorber el ferroso, es tóxico si está libre en la sangre. Produce radicales y viaja esposado a una proteína, ¿no? Esto. El intestino, vuelta el potasio, magnesio y el fosfato, está en el intestino delgado, una absorción activa, ¿ok? Aquí está lo del cólera.
si es que lo quieren ver. El cólera se da por bacilos de gran negatividad. Diarrea por cólera es un error del sistema de secreción de criptas del Liverpool. Toxina bacteriana, el Vibrio cholai AMP, monofosfato cíclico, que produce mucha secreción, más de la que se puede absorber, supera los 5-8 litros de diarrea y abre canales de cloro sale disparado a la luz. Y jala sodio y agua, y como les dije, eso es una osmosis inversa. Luego vamos por la absorción del intestino grueso, ¿ok? Y ya eso es lo último. La absorción del intestino grueso tiene un límite de 5 a 8 litros al día. Si supera, diarrea. Entonces, al día recibe 1500 mililitros, o sea, 1.5 de quimo, como vimos antes. El quimo solo contiene 100 mililitros de líquido. El colon proximal absorbe y el colon distal es el depósito. El colon proximal es casi la totalidad de sodio cloruro, ¿ok? Y en el colon distal es el depósito para hasta la excreción y solo se pierde de 1 a 5 miliequivalentes de sodio cloruro. Tiene uniones muy estrechas, firmes y evita la difusión retrógrada para que se absorba sodio contra gradiente mayor que el intestino delgado. O sea que se absorba sodio mucho más que el intestino delgado, ¿ok? Es como que ya potenciado por aldosterona, intercambio de bicarbonato por cloro. Uy, esto es lo mismo que vimos acá. ¿Dónde está la estrellita? Bueno, lo que estaba allá, ¿vale, bros? Tiene una flora microbiana, microbiota, bacilos que produce productos ácidos. La microbiota ayuda a la digestión de celulosa, lo cual aporta fibra. Bacterias lo procesan. Se da la síntesis de vitaminas, produce vitamina K, B12, tiamina, riboflavina. La vitamina K es esencial porque en la dieta, es insuficiente y es muy importante para la coagulación y no comemos suficiente. La síntesis de vitaminas está ¿Dónde está? Ah, es que en la B12, pues dice que produce B12. Y en el beriberi es la deficiencia de la tiamina de la B12. Y se da cuando las bacterias no pueden compensar la falta. Y el 3, la producción de gases que se genera porque nosotros producimos CO2, hidrógeno y metano. El hidrógeno y el metano no es tóxico para nosotros en poca cantidad. Se eliminan por flatulencias o hacia los pulmones. Por último, veamos las heces. Las heces. Si el popó es blanco, no hay, pensé que era porque no hay suficiente bilirrubina y decimos que instantáneamente hay problemas en el hígado. Las heces tienen color pardo por la estercobilina, estercobilina y la urobilina, que son derivados de la bilirrubina. Los enterocitos viejos se rompen y el grupo hemo, la bilirrubina, que tiene un color amarillo, se secreta que es secretada por el hígado. Las bacterias del colon comen bilirrubina, se convierte en urobilicológeno, estercobilina y urobilina. El olor es por el resultado de las bacterias, el ido, el escatol, el mercaptonos y el ácido sulfhídrico. Lo normal de las heces es que 3/4 sean agua y 1/4 sea materia sólida. La materia sólida está conformado por esto: 30% de bacteria muerta, 30% de productos no digeridos, fibras, componentes secos de jugo gástrico, pigmentos de células epiteliales, del 10 al 20% es materia inorgánica, del 10 al 20% grasas y del 2 al 3% proteínas. La bacteria muerta no da una deficiencia porque las bacterias se producen muy rápidamente. Las bacterias trabajan mucho para eliminar y producen más acidez y el colon se libera más bicarbonato.